acerca de estas cosas como nuestros juicios retrospectivos son muy cómodos. Bueno, ¿se acuerdan con qué habíamos dejado los otros días? Algo de la cédula real. Bueno, habíamos visto el tema de las cédulas. Y nos íbamos a cédulas y cedulados. Entonces, ahora en primer día, nosotros nos vamos a ocupar de, tenemos una situación normativa compleja. Una situación normativa compleja en el que, acuérdense, el cuadrito ese que nosotros teníamos al principio del curso con la evolución de las fuentes del derecho. ¿Cómo estaríamos viendo el momento de la situación normativa? ¿Qué pasa con las fuentes del derecho? Lo voy a buscar. Los demás, esperando que alguien lo haga. A ver, los juristas en línea. Los juristas en línea. Capaz de que cualquiera de tu literatura volver a criptar. Mira ahí, igual. A ver, vos que tenés ahí, mira. Estamos en la edad moderna. ¿Y qué pasa con las fuentes ahí? Y la doctrina empieza a decaer. ¿Y qué más sucede? Y las costumbres también empiezan a descender. Entonces, Y sube la ley. Entonces, nosotros tenemos esta imagen, ¿no? Tenemos una imagen que es de doctrina, costumbre y tenemos en cambio una imagen que es así de la ley. Ahora, si esta imagen la tuviésemos que hacer para las Indias, sería mayor la luz. Mayor, esto es para Europa. En este escenario tenemos una marcada pluralidad de poderes normativos. Pluralidad de poderes normativos. O sea, son muchos los que pueden crear normas. Era esto que se había dicho otra vez, que gobernar es legislar y legislar es gobernar. Tenemos que ver que su ámbito material y territorial. De hecho, también una cosa que muchas veces se olvida. Los primeros historiadores del derecho, que son de principios del siglo XX, estaban muy impactados, muy influenciados por el tipo de derecho que ellos estaban experimentando. Al principio del siglo pasado, el paradigma legal era muy poderoso. Y primero, la ley era mucho más, se veía como algo mucho más importante que ahora. Y además también se veía que la potestad normativa debía ser en principio una
estas maneras de concebir la realidad jurídica lo proyectamos hacia el pasado. Entonces, primero, una cosa que para ellos era muy importante era la legislación. Vos tenías leyes, tenías derecho, no tenías leyes, no tenías derecho. De hecho, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros el jueves marcamos la diferencia entre la corona portuguesa y la corona de Castilla? Va a haber leyes de Indias y durante esta época los brasileños y los portugueses medio como que van a actuar con una especie de vergüenza, porque no hubo nada parecido a las leyes de Indias en Portugal y en Brasil. Pero sí hay un derecho colonial. Ahora, en esa estructura de control había un organismo metropolitano que era el Consejo de Indias. Muchos historiadores, 1930, 1940, era como que transferían esto como un Estado, como un Congreso. Entonces, en la época, 300 años atrás, 500 años atrás, había una colonia que era como un Estado y había un Consejo de Indias que era como una administración, todo centralizado. La realidad era mucho más plural, compleja, llena de matices, y muchísimas veces hubo leyes dictadas incluso por el Consejo de Indias que fueron más bien réplicas de disposiciones aprobadas en el ámbito local. Por ejemplo, hay un caso muy conocido para los historiadores, para ustedes, un caso muy conocido, muy interesante. Territorialmente hablando, lo que hoy es nuestro país, antes de ser un virreinato, estaba integrado de una manera un poquito desigual y difícil de comprender para nosotros, con otras proporciones. Por ejemplo, hasta 35 años antes de la independencia, San Juan, San Luis y Mendoza dependían de Chile y no del sector atlántico. O sea, durante 250 años, 230 años, esa zona se remitía a Santiago. Fíjense esto, porque por ejemplo dicen, no, los Andes, el Páramo. Bueno, la gente no tenía esta idea. ¿Se entiende? Toda esta región, exceptuando Cuyo, tenía como autoridad judicial, o preponderantemente judicial, de referencia, la audiencia de Charcas. Ahí nosotros vamos a encontrar que hay un tribunal, en la audiencia, que desde el punto de vista jurisdiccional se parece, se vincula con una cámara de apelaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar que las Indias estaban repartidas, o llegaron a estar repartidas en el momento en 14 audiencias. Pero ¿se acuerdan que les dije yo del tema de la administración de justicia? ¿Los otros días? Que no hay separación de poderes. O sea, que no tenemos que estar, la audiencia es como una cámara, entonces resuelve pleitos. Y el gobernador es como un poder ejecutivo y administra
una formación en temas técnico, profesional, específico, las audiencias también administran. Y de hecho hay algunas audiencias en particular. Un historiador argentino del siglo pasado que distinguió las audiencias renales, pretoriales y subordinadas. Lo que ahora nos interesa es que hay algunas que se llaman subordinadas, que no dependen directamente de ningún gobernante, administrador, y de alguna manera son audiencias que ellas mismas gobiernan. La de Charcas tenía algo de esto. Y fíjense dos cosas, así como la audiencia oye, los miembros de la audiencia se llaman oidores. Y esto que les voy a decir ahora no fue un chiste, pudo haber posible, pero no fue. Hubo todo un planteo que se hizo de un litigio que terminó en la razón del afectado, de un oidor al que querían sacar de ser oidor porque era sordo. No podía oír sin escuchar. Termina diciendo que es oír en justicia, no tener el pabellón auricular y el oído efectivamente. Pero bueno, pero la idea es, la audiencia oye, comillas, en justicia. Hay cosas que estas audiencias hacen que no son judiciales, sino que son administrativas, que son gubernativas. Y a veces hay cosas que hacen incluso, hay cosas que hace la audiencia y otras que hacen los oidores independientemente. Fíjense también, nos cuesta porque venimos muy predispuestos a la idea de la división de poderes, pero fíjense en nuestros días que hay división de poderes. ¿Cuántas cosas hace la Cámara Nacional Electoral que no tienen que ver con lo judicial? Tienen que ver con lo administrativo, tienen que ver con lo gubernativo. Digo como para poner una analogía de situaciones. ¿Y por qué les señalo todo esto? Hubo un oidor. Tenía nombre. Las ordenanzas. Ya me va a salir el nombre. Pero hay un oidor, cuyo apellido ahora no me sale, que a principios del siglo XVII, 1600 y algo, lo mandan a Paraguay, a Asunción del Paraguay. Recuerden, la audiencia de Charcas está en lo que hoy es Bolivia. Y este oidor examina cómo trabajan los indígenas bajo la constitución de criollos y dicta unas ordenanzas. Unas ordenanzas, pero ahora voy a buscar la documentación. Sepúlveda. No, ese es un Cisnero, Mendiola.
un oidor que acá también una cosa que no salió. La corona española bastante criticada, denostada, podríamos decir hasta ninguneada. Parte por los españoles, parte por los ingleses, fue muy eficiente. Muy eficiente. Ustedes imagínense lo siguiente. El primer rey que pisó tierras americanas, el primer rey español que pisó tierras americanas, fue Juan Carlos I de Borbón, el padre de la actual rey. Durante los 300 años que España de América no hubo un príncipe español. Manejar a distancia 8.000, 10.000, 7.000 kilómetros de territorio que contiene, para que ustedes también tengan una idea, el territorio americano efectivamente controlado por los españoles era más de 20 veces mayor que el territorio peninsular. Algo de manejar las cosas habría. Y sin mail. Y sin mail, y sin drones, y sin un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que ellos hacían era llevar adelante un mecanismo que se llamaba visita. ¿Qué era la visita? Era algo parecido a una auditoría. Pero no una auditoría frente a una posible comisión de delitos, sino una auditoría funcional. A ver, voy a ver cómo funcionan las cosas. No para evaluar y sancionar a los funcionarios, sino para ver si las cosas funcionan bien. Por ejemplo, esto que les voy a decir ahora puede pasar en la empresa privada, pero pasa sobre todo en el Estado. Los que trabajan en el Estado a veces escucharon estas cosas, por ejemplo, en el lugar, ¿qué hay que hacer? Hay que decir, ¿por qué hay que hacer? Porque siempre se hizo así. Siempre se hizo así. ¿Para qué te vas a preguntar? No se puede hacer de otra manera porque siempre se hizo así. Y el siempre se hizo así es algo así como inmemorial. No saben ni cuándo empezó, ni a quién se le ocurrió, ni por qué. Siempre se hizo así. Hasta que un día a alguien se le ocurrió ver por qué siempre se hizo así, pero resulta no lo hagamos más así, esto es un malacho, esto está mal. O sea, las auditorías de estas visitas servían para eso. Entonces este señor Francisco de Alfaro, que era un jurista, además de ser un oidor, o sea, era un hombre que había escrito libros y que tenía una formación muy destacada, lo manda a Paraguay a ver cómo funcionaban los obrajes y de qué manera se trabajaba el algodón, se hacían telas y como resultado de esto él dicta unas ordenanzas que tienen que ver con cuántas horas podían trabajar, qué podían comer, cómo les tenían que pagar, un verdadero anticipo del derecho laboral. Estas ordenanzas se aplican en Paraguay, después se aplican al resto de la gobernación de Buenos Aires. Las envían a la corte y les parecen una maravilla. Y después las aplican a toda la gente. Esto venía a cuento de lo siguiente: no pensemos que todas las cosas se les ocurrían en la corte y de la corte bajaban en una línea directa sin escalas. Esto que estoy diciendo lo van a tratar de hacer en el siglo XVIII, pero no en el siglo XVI. Entonces, podemos tener leyes que son para toda la monarquía, pero que en realidad no fueron diseñadas desde la metrópoli, o no necesariamente fueron diseñadas desde la metrópoli, sino que fueron o pudieron ser diseñadas, en este caso, desde Paraguay. Ustedes piensen también. Nuestro distrito No, es un poco por el tema de las divisiones territoriales por los sectores, por las
energía parece que tiene que ver con la ignorancia. Sin embargo, tipo muy práctico. O sea, iban a un lugar y veía que algo funcionaba, listo, no me importa de dónde venga, adelante. Entonces, en ese sentido, también, si de la experiencia podría surgir algún tipo de aplicación, por ejemplo, yo creo que les había contado otra vez lo de la mitad. ¿Qué era la mitad? Trabajo por turno. La mitad la tenían en los territorios andinos. ¿Quiénes eran los que tenían la mitad? Los incas. Entonces, los incas eran bastante obesivos, porque las funciones son juzgadas. Hay una palabra, un lugar, en el cual hubo una batalla, y ahora también hay un pueblo, Ayacucho. Ayacucho es el nombre de un lugar en Perú donde se celebra, tuvo lugar la última gran batalla. Por eso el distrito de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, se llama así, homenaje a esa batalla. Ahora, el nombre original de Ayacucho fue puesto por los incas. ¿Qué significa en quechua? Rincón de muertos. Ahí había un pueblo jugado por los incas, se sublevó y los pasaron a degüello a todos y dejaron los huesitos ahí a la vista como para que haces el loquito, te pasan cosas. No es que los incas sean terriblemente odiados, pero tampoco era esta cosa, onda de amor y paz que luego te quiero pintar. Ay, no, la relación con la naturaleza. Sí, la relación con la naturaleza, no pagaste el tributo, te hago mierda. Claro, o sea, hay una fantasía medio. Después más un porrito, parece que tiene el mundo de la naturaleza. Era gente buena, mala, no era peor que otro, pero tampoco era. A veces hay más crueldad. ¿Eh? A veces hay más crueldad. Miren, hay cosas que también, hay cosas que nosotros no las entendemos desde nuestra realidad. Son, por ejemplo, había, ¿no? De forma declarada, había prácticas de infanticidios entre los indígenas amazónicos. ¿Esto qué significa? Había chiquitos que nacían y los ahogaban. Ahora, ¿cuándo pasaba esto? Pasaba cuando había una mamá que tenía un bebé, quedaba embarazada y hacía otro. No podía darle de mamá a los dos. Entonces, el nuevo es una forma de regular la supervivencia comunitaria. Claro, para nuestra sensibilidad es una cosa espantosa, lógico. Solamente de pensar que un bebito que lo van a matar, o eso, se morían los dos y se moría la comunidad. ¿Entiendes? O sea, estas son cosas que nosotros nos escandaliza eso porque no lo entendemos. Ahora, no sé si vieron, los otros días hubo una noticia que veía en el diario, pero no dice, los parió, como estábamos más. Un tipo en España, sus vecinos y sus hijos se dieron cuenta que se habían muerto 14 años después de que se habían muerto. 14 años. Sí, un señor grande y afiambrado desde hacía bastante tiempo. Y se dieron cuenta porque. Los hijos, 14 años después. Sí, no, los hijos ni se habían enterado, o sea, los hijos no llamaron por teléfono, no mandaron un mail, no le pidieron guita. No supieron que se le hicieron carajo en 14 años. Parece ser que el tipo, decían, encima los vecinos decían. Y era un tipo muy reservado. No, entonces, ojo, ustedes saben que también los periodistas cuentan las cosas de cada manera. Pero yo me guío parece ser que el tema fue que una vecina abre la canilla, sale agua turbia, con podrido,
ven que en la casa, en uno de los departamentos, hay una ventana, tiene un hueco y entran y salen palmas. Luego golpean la puerta del vecino, no responden, se hacen la correr, pero no responden nada del vecino, pero viene finalmente la fuerza pública y encuentran que hay unos restos ya momificados naturalmente, o sea que están medio la piel pegada a huesos, y ahí se da cuenta que el tipo estaba muerto. Parece ser que como el tipo vivía en un departamento y tenía todos sus servicios vinculados con su jubilación, entonces se descontaban de su cuenta en el banco las expensas, los servicios, y nadie se dio cuenta que el tipo, o sea, el tipo estaba dado. Entonces, fíjense, si vos eso se lo hubiese dicho a un tipo del siglo XVI, dirían, qué bestia que son estos tipos. ¿Se entiende? O sea, digo que las sensibilidades las construimos socialmente. ¿Está? O sea, este tipo de cosas de el abandono en el que se encuentran las personas mayores, que se va a incrementar. Que se va a incrementar. ¿Por qué? Porque, claro, hay cosas que son de muy difícil gestión. Ustedes, tal vez hayan tenido la desgracia, ¿no? Tener un abuelito, un bisabuelo que entra en un deterioro cognitivo y, bueno, entonces a veces esta desgracia es no tenés espacio en tu casa y no tenés en tu casa quien lo pueda cuidar. Y están los geriátricos que son, también ustedes que es otra cosa. Nosotros no, los derechos humanos. Bueno, tenemos depósitos de seres humanos donde mucha de la gente que está en esos depósitos de seres humanos, fíjense también otra cosa. Yo me arriesgo a decirlo en el aire, no tengo estadística, no sé si está hecho, pero arriba del 90% de la gente que está en un geriátrico no tiene una declaración de insania ni una orden judicial. Están metidos allá adentro, privados de su libertad, y que te luego, chao. Donde además hay un montón de cosas que no hemos estado viendo. Por ejemplo, el tipo está en el geriátrico. ¿Qué pasa si en el geriátrico, estando cagado o medicado, el tipo firma algo con consecuencias jurídicas, actos de disposición de bienes? Son todas cosas. No, después hablamos de los derechos humanos. No tenés que irte a Ruanda, tenés que salir de la calle e irte al geriátrico porque tenés que estar a 300 metros de acá, 250 metros, y tenés estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas familias pueden tener una persona dispuesta a cuidar a otra persona y que tenga tiempo, que vos tengas espacio para un viejito que estés más o menos teniendo cierta dignidad? Y vos vivís en un departamento de 2 metros, pero vas a meter adentro del balcón, junto con la jaula del canario, y no podés, y además tenés que tener tiempo. Todas estas cosas son. Entonces, fíjense, estos son fenómenos reales, efectivos, concretos, que tienen que ver con plantear. Ahora, tal vez tuvieron 20 ofertas de cursos de los derechos humanos de la persona trans que se cree que es no sé qué cosa. Ahora, de los viejos en un geriátrico. Bien, gracias. Bueno, tenemos que tener en el Gran Buenos Aires alrededor de 300 o 400.000 ancianos en estas condiciones hoy, de los cuales andás a saber cuáles tienen que estar ahí o no pueden estar en otro lado y cuáles deberían estar afuera. Esto se lo digo como para entender que, bueno, cada época tiene sus cosas difíciles, terribles, o no tan terribles, sino disfuncionales. Claro, antes el abuelito podía estar porque la esposa, no sé qué, le enchufaba a atender al suegro o al padre, lo elegía hacer,
y no tenía una actividad remunerada y podía compartir sus espacios de cuidado junto con la crianza, y era, bueno, hoy, vos sacás la lengua afuera y si tenés a un viejito en estas condiciones, rezá de que el viejo no haya abierto el gas, metido los dedos en el enchufe, salido a tirar las cosas por el balcón. Son cosas reales. Bueno, pero entonces, lo que nosotros tenemos que estar, volvemos a lo anterior. Los indígenas había cosas que hacían que hoy a nosotros nos resultan difíciles, incomprensibles, desagradables, pero que en su lógica tenía alguna razón de ser. Entonces, lo que los incas se dieron cuenta, necesitaban mano de obra para extraer minerales, pero se dieron cuenta que era un trabajo difícil, abrumador. Entonces, lo que hacían era repartir el trabajo en las minas entre 10, 12, 15 comunidades. Decían 12, mandame 30 trabajadores por 30 días. Termina tus 30 días, venía lo del pueblito tal. Entonces se iba haciendo un esfuerzo más o menos llevadero. Entonces, probablemente dijeron que es una maravilla. Lo aplicaron a la mixta obrajera. Entonces, esa institución, o sea, lo que antes era solamente para trabajar en yacimientos mineros en la zona andina, se termina aplicando en los bosques, en la selva rioplatense, y no es que estaban, no, esto es una cosa de estos personajes inferiores, no, que funciona, apliquémoslo, ¿sí? Entonces, esto para que entendamos que esas leyes de Indias no son un producto exclusivamente metropolitano, racional, central. En buena medida, si se necesite, es producto de una interacción donde esto sirve, esto no sirve, esto me parece que está bien. Bueno, entonces, en distintos niveles de administración hay distintas posibilidades normativas. Esto que está pasando en las Indias, se empieza a notar. A ver, nosotros los otros días dimos unas fechas. ¿Desde cuándo era que se empezaba a notar esto? Desde 1525, 1530. Bueno, ahí es que se empiezan a meditar cada vez más, pero la presencia de esta será 1560, 1570. En Castilla, en América, algo parecido se había evidenciado con menor velocidad. Como ya estábamos diciendo, en América la gestión pública es mucho mayor de la corona, y rápidamente se crean leyes, muchas leyes. Pero en Europa, en Castilla, esto se había dado y se había resuelto recurriendo a recopilar. Entonces, para solucionar esta situación normativa compleja que tiene que ver con una pluralidad de poderes normativos actuantes, la solución consiste en recopilar. En el caso particular europeo, castellano, esta tarea de recopilar
debería autorizar. ¿Rey? ¿Quién era la máxima autoridad del reino? Acuérdense lo que le había pasado a Alfonso el Sabio. Las cortes. Lo que en la Edad Media, o incluso en el siglo XVI, en Europa se plantea es: las cortes son las que tienen que autorizar, habilitar la recopilación. Ahora, ya vamos a ver. Pero, aunque no sepamos todavía técnicamente qué es recopilar, fuera de que la autorización la hagan las cortes, ¿quién les parece a ustedes que efectivamente hay algo que se llama recopilar? Juristas. O sea, que la autoridad que haga, que autorice, que habilite, que certifique la recopilación, sean las cortes en Europa, no significa que son las cortes las que efectivamente hacen. Ustedes fíjense, por ejemplo. El día de mañana, ustedes van a poder, tal vez, es un país absolutamente generoso. Fíjense, la ley Reina. La ley Reina, hablando de un proyecto de ley para cuidar delitos. ¿Será que ella va a redactar? Tengo mi reserva acerca de que su intelecto pueda volcarse funcionalmente a ese tipo de actividades. Ahora, muchas veces una cosa es la autorización, ¿cómo que se llaman las corrientes? Una teoría de Pagán, por ejemplo, una cosa así. No ya me parece más entretenido que ver. Sí, ¿no? No hay que perder la esperanza. Uno de los principios, cabeza de lista en Santa Fe de un partido político, sus antecedentes, ¿no? Que fue trabajando en cosas, y es estudiante de Derecho. Diputados electos. Estudiante de Derecho. Así que. Y prefiero eso que. Es Berezal, para no probar. Pero casi tiene un coeficiente intelectual para desarrollar poético, comparado con. El otro encefalograma debe dar plano. Pero bueno. Las cosas, es una cosa Hubo un candidato a gobernador que suele preguntar a su padre, a su abuelo, en el año 83, Herminio Iglesias, que se presentaba como oficialista y trabajador. Sí, el cajón del Miguel. Tengo una frase que era: trabajaremos las 24 horas del día e inclusive de noche. Así que. Las 24 de noche. Las cosas que uno ve acá son, digamos, vos la ves en una telenovela mexicana y decís, qué joda, bien que cómo es. Pero la realidad supera la ficción. Ustedes imagínense que digamos, bueno chicos, acá vamos a hacer un seminario sobre derecho parlamentario en presencia de la presidenta
donde Y el móvil, Asesor. recuerdo cuando salí de casada, de una machista y con mi ley. Igual. Lo que se Ese dice. cubo, no es lo que venimos. Bueno, entonces, el que autoriza en Castilla son las Cortes, y ahí se va a dar un fenómeno, para que ustedes vean, lo que las Cortes hacían globalmente, colectivamente, ¿cómo se llama? Ordenanzas. Ordenamiento. En 1480 hay unas cortes en Toledo. En esas cortes le piden a los reyes católicos, majestad, por favor, pongan una solución a la enorme cantidad de leyes que tenemos y autoricen que se haga una compilación o recopilación. Entonces los reyes le adjudicaron la misión a un señor que se llamó Alonso Díaz de Montalvo, que era uno de los grandes juristas de esa época. Él hace la recopilación y esta recopilación después va a recibir un nombre que es Ordenamiento de Montalvo. Ahí se mezclan las dos cosas, ordenamiento, como lo que son las Cortes, y Montalvo, porque era el último apellido del señor, porque se lo conocía habitualmente. Pero el ordenamiento de Montalvo no se hizo en Montalvo. ¿Se entiende? O sea, es una cosa, y ustedes se van a encontrar, además también, que si leen algunos textos histórico-jurídicos, este ordenamiento es 1484. Las Cortes se lo piden en 1480, el rey lo autoriza, pero el tipo lo termina de hacer 4 años más tarde. Ese ordenamiento se va a pedir que se modifique, que se rectifique, que se arregle. Y entonces los reyes, Felipe II va a autorizar otro documento sustitutivo que se va a llamar la nueva recopilación. Ahora, puedes decir si hay una nueva recopilación, que hay una recopilación. No, nunca encontrar la recopilación. Una recopilación es el ordenamiento de Montalvo. Tenés una nueva recopilación y una recopilación que existió, pero que no se llamaba recopilación y no la encontrás nunca. ¿Entiendes? Es como cuando dicen primera junta. Ahí se supone que si hay una primera junta, hubo una segunda. Además, la primera no fue la primera, fue la segunda. Bueno, esto es toda una cosa. Pero entonces tenemos el ordenamiento de Montalvo. En América no va a haber cortes. El rey que tiene más poder no quiere compartir el espacio de decisión con cortes. Entonces, ¿quién autoriza eventualmente una recopilación? El rey. Eventualmente el Consejo de Indias que asesora al rey. Pero también en América lo va a terminar haciendo un equipo de juristas. Nos detenemos en esto para hablar de qué es una recopilación. Esto es una cosa muy importante. No están los libros en general, no se explica o se explica mal. Pero vamos a ver que muchas de las cosas, para mí en este curso, esto es muy importante, porque cuando nosotros hablemos de la codificación, vamos a ver que muchas veces las definiciones de codificación son malas definiciones. Las que están en internet, la de inteligencia artificial, muchos libros. Entonces, la codificación como movimiento de organización de los materiales normativos
se entiende por contraste con la recopilación. Entonces, lo que nos vamos a encontrar con una recopilación, fíjense, recopilar, podés recopilar muchas cosas. Pero en general, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, de lo que se habla es de una recopilación de leyes. Entonces, las recopilaciones, aunque parezca una nimiedad lo que estamos diciendo, no lo es, recopilan leyes. Esas leyes ya eran leyes antes de ser recopiladas. O sea, quien recopila cosas que eran normas antes de haberse agrupado. Entonces nosotros lo que vamos a decir para ir trabajando en nuestra caracterización de las recopilaciones es que el proceso de recopilación trabaja con materiales normativos preexistentes. ¿Sí? O sea, quien recopila cosas que ya eran derecho, no se convierten en derecho porque las recopilé, sino que venían de antes. Es verdad que yo puedo hacer un código con retazos materiales, porciones de expresiones normativas, pero esas porciones serán fuente material, pero el código en sí mismo es un acto de innovación normativa. Es una producción que pretende ser absolutamente novedosa y original. El código, sí, no, esto hay un proyecto, sí, está bien, pero el acto de la creación del código se supone que es de una completa innovación. En cambio, la recopilación trabaja con materiales normativos preexistentes que además mantienen su identidad. O sea, yo hago una recopilación el 27 de octubre de 2025 y recopilo la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Cuando tengo la recopilación, dice Ley de Contrato de Trabajo de 1974, no Ley de Contrato de Trabajo aprobada en 2025. ¿Se entiende esto? Materiales normativos preexistentes que conservan su identidad. Sí, bueno, hablar de la recopilación de leyes en el sentido de texto de leyes, no costumbre, no jurisprudencia, no. Bueno, acá viene bien tu pregunta. No es tan fácil la respuesta, porque esa ley no es una ley. Es una ley que es insuficiente. ¿Verdad que habíamos visto esto? Y que además también, porque es insuficiente, dialoga con la doctrina. Entonces vos te podés encontrar con una ley que te remita a la costumbre, con una ley que te remita a la doctrina, con una ley que se complete explícita o implícitamente con la doctrina. Pero fuera de esto, de que la sustancia de esa ley es diferente a la nuestra, lo que hay ahí son leyes. Son leyes que dialogan. En este sentido también otra cosa. Muchas de las cosas, ahora vamos a ver, muchas de las cosas que los juristas o los operadores del derecho indiano del siglo XVI o XVII consideran leyes, hoy serían decretos o hasta incluso resoluciones. No tienen, casi muy pocas veces tienen un grado de
de autoridad. Sí. Quería preguntar que fue una burrada, pero se asemeja algo con el códex italiano. Sí, tiene que ver, digamos, esta técnica que es una técnica que se va formando de una manera bastante, digamos, espontánea e irreflexiva. Adopta modalidades de trabajo que recuerdan lo que había hecho Tribuniano, pero no hay una teoría legal que diga, ahora, hay un texto del autor, que se llama Pedro Pinero, que algo dice sobre los criterios conceptuales, pero estamos en una época casuista, también una época marcada por hábitos antes por estándares, digamos así, formales y muy categóricos. Entonces, el trabajo de jurista es un trabajo más bien artesanal, pero sí hay un vínculo. Entonces, lo que nosotros tenemos es la recopilación de leyes, aunque dicho esto así, ahora que queda sin hablarlo con toda la explicación, pero la recopilación de leyes recopila leyes. Parece una redundancia o una verdad de perogrullo, pero con toda la explicación que dimos, tiene sentido. Ahora, esos materiales normativos preexistentes que mantienen su identidad, vamos a ver que se someten inevitablemente a tres acciones y hay una cuarta acción que es opcional. La primera acción consiste en reunir esos materiales normativos preexistentes. Reunión. ¿Alguien tiene, por casualidad, a mano, nunca siempre hacer una ejemplificación material, un libro? Fíjense, a ver, este libro, tiene aproximadamente unas 700 páginas, digámosle más o menos 600, un tipo de letra grande. Las leyes de las que estamos hablando en el mundo indiano, calculemos que pueden ser en promedio una página o una página y media. O sea, en este tomo de 600 y pico de páginas entrarían 400 leyes. Como para que nos hagamos una idea. En función de la información que tenemos, al día de la fecha, se estima que la producción normativa de las síntesis, que ahora después lo vamos a decir, se termina de elaborar en 1680. Ahora después vamos a comprar comprendió 200.000 leyes. 200.000 leyes. Si yo les digo que acá entrarían aproximadamente 400 leyes, calculen que esas 200.000 leyes
más o menos como toda esta pared de ejemplares así. ¿Verdad? Como para que nos hagamos una idea, bueno, calculen toda esta pared repleta de tomos equivalentes. Ustedes piensen que esto lo tuvo que hacer un operador del derecho, un jurista, que no es que no tenía computadora, no tenía la milonga que se usó la ruta única de ayer, tenía una plumita, no tenía clasificadores, no tenía. O sea, y además todo ese material estaba repartido por todo el imperio. Tenían que mandar cartas, che, ustedes recibieron, sí recibí, ¿me pueden mandar una copia? ¿Saben lo que es hacer ese trabajo? Sí. Ahora, ¿Por qué la recopilación de la ley de India entonces dice que tiene 7.000 y pico? ¿por qué? La recopilación de la ley de India, según el texto, dice que aproximadamente contiene 7.300 por ahí. Sí. Claro, ¿el resto dónde estaría? ¿Está recopilado? Está bien la pregunta esa, pero estamos en la primera acción. La primera es reunir, juntás el material. Pero ese material que juntás, había muchas leyes, que era una ley para Texas, para Guatemala, para Puerto Rico, para Quito, que eran iguales, que eran casi iguales. Entonces, ¿quién reunió? Después pasa a la segunda acción, que es la selección. Esta ley tiene mandato que ahí se produce lo que estás preguntando vos. Entonces, nosotros tenemos que sabemos que de ese estimado de 200.000 leyes, la recopilación de leyes de India se quedó con un poquito más de 6.000, lo cual nos da un proceso de reducción que en ese caso es del 3%. O sea, de cada 100 leyes recopiladas, reunidas, se recopila el 3%. 3. Entonces, si yo tengo toda esta pared llena de leyes y acá hay 400, tenemos 15 tomos. O sea, de toda la pared me quedó esto. ¿Se entiende esto? Por eso quería decir lo de la cosa física para que uno. Porque, ¿se acuerdan esa frase tan desagradable, pero tan contundente de Joseph Stalin? La muerte de una tragedia, pero la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de un millón de personas es una estadística. ¿De acuerdo? Te dicen, no, los nazis mataron 6 millones de personas. No tienes idea de lo que estás hablando, 6 millones, 3 millones, 200.000. Es una cosa que no te entra en la cabeza lo que son esas dimensiones. ¿Se entiende esto? O sea, de 200.000. Ahora, si yo te digo, imagínate toda esta pared con cosas, y de repente te das cuenta que el proceso es un proceso estupendo de reducción y de racionalización del horizonte normativo. ¿Se entiende esto? Primera acción, imprescindible, reunir. Segunda acción, imprescindible, seleccionar. La tercera acción que se da, pero esta es la eventual, se puede o no dar, es quien recopila, que es un jurista. Quien recopila, que es un jurista, cuenta con atribuciones, con un reconocimiento para poder meter mano adentro de este producto. No para poner no donde decía sí. Pero si encuentra que hay una redacción, una coma que
confusa, la puede eliminar, puede quitar un pedazo. O sea, la ley recopilada no es una fotografía fiel del original. Puede sufrir modificaciones, que tampoco son obligatorias. Entonces, por eso decimos, reunir es el primer paso, seleccionar es el segundo, alterar o modificar es el tercero, pero es eventual. Evento es algo que puede o no producirse. ¿Está? Entonces, eventual alteración, y nos queda el último paso. Ese último paso es la ordenación del material. Y ahí nos encontramos tengo las 6.000 y pico de leyes, como te acordabas o mencionabas. Ahora, no es que todo es un amasijo de normas. Hay una distribución de esos materiales. En eso, el derecho de la época genéricamente se parece a eso. El derecho también tiene una distribución de contenidos. Ahora, fíjense lo siguiente. En el libro segundo del Código Penal, la parte especial del derecho penal, hay una pluralidad de figuras delictivas. ¿Cuál es el criterio de distribución? De acuerdo a los bienes jurídicos protegidos. Bueno, y es genéricamente hablando, ¿cómo distingo a los bienes jurídicos protegidos? ¿En función de qué? De una jerarquía. ¿Eh? De una jerarquía. Está bien, bueno, puede ser que haya una jerarquía, pero son conceptos técnicos jurídicos. Entonces, bien jurídico, la libertad, el patrimonio público, la vida, el honor sexual, qué sé yo, cualquier. ¿Sí? Entonces distribuís. ¿Por qué les señalo esto? Porque en el mundo indiano, en el mundo que fue también en el indiano, se distribuyen las leyes recopiladas, pero ya no en función de conceptos jurídicos, sino más bien en función de instituciones políticas. Entonces es la iglesia, la corona, los nativos. ¿Se entiende esto? O sea, no sigue un criterio de clasificación que sea común. Por eso algunos autores han dicho, equivocadamente, lo han dicho, las recopilaciones son desordenadas. No, tienen un orden que no es el nuestro y que no es explícito, por lo tanto, a nosotros nos cuesta entender. Un tipo del siglo XVII entendía perfectamente dónde está. Tenía otra cabeza, no es la nuestra. ¿Se entiende esto? Entonces, con estos datos, si terminamos ahora y pasamos a listar, lo que tenemos es la definición o caracterización de lo que es una recopilación. ¿Qué es una recopilación? Es la reunión, selección, eventual alteración y ordenación de materiales normativos preexistentes que mantienen su identidad. Esta es la técnica jurídica dominante en el siglo XVI, del siglo XV al siglo XVIII. Vamos a ver que en el siglo XVIII, después empezaremos a hablar el jueves, el cual les voy a dar un nuevo ejercicio, que añade, que incorpora, que cosa, qué cambios pretende buscar, ¿no? En líneas generales, lo que nosotros acabamos de ver, hay una cosita sola que no nos da para terminar ahora, vamos a decir el jueves, pero después
que en general es un fenómeno de organización de los niveles normativos que se explica muy mal. Ay, no, viene el Código Civil y tiene las normas del derecho civil. Si lo que tuviese las normas del derecho civil fuese el Código Civil, ¿cuál es la diferencia con la recopilación? Lo material, no es lo material. Hay muchas más cosas que estas, que son mucho más, no digo que sean de un nivel de sutileza, pero no es la simplificación, hasta el Código Penal, porque de penas, hasta el Código Civil, porque pues así no hubiese tenido la relevancia que tuvo. ¿Cuál es el tema que faltó la otra vez? Vamos a empezar el siglo XVIII, pero hay una cosita que falta de la razón. No me hagas hablar del tema, porque si no lo tengo que terminar de explicar y me tengo que ir. Bueno. A ver, mientras voy pasando lista, a ver si se acuerdan. Los otros días les di una pista a ustedes con un tema que hace a la cultura jurídica en la cual está funcionando esta recopilación. ¿Qué faltará para hablar de la cultura jurídica haitiana y la recopilación? ¿Universidades? No, eso se habla, ¿no? Bruno, Juan Pablo, Brian, Erika, Eduardo, Nicolás, Valeria, Adrián, Lucas, Iván,